em, en ser modos dominantes, ¿no? Y que después tenemos como esta parte muy de acelerar proyectos tecnocientíficos que justamente extraen pues carbono, ¿no? Y que al mismo tiempo pues desestabilizan y hay un impacto en el ecosistema, pero al mismo tiempo es como hasta ese momento, hasta ese punto nos damos cuenta que los otros mundos importaban, ¿no? Entonces, no sé, eso me parece interesante. Aguas. No, bueno. Eh, del texto ya rescataron varias cosas, pero me parece como muy importante como las figuras que utiliza Donna para explicar su propuesta. Mm, no sé, voy a usar una palabra y quizás está mal empleada, pero como que deconstruye las figuras, ¿no? O sea, el humus, ¿no? También somos comida, ¿no? O sea, justamente por el juego, ¿no? Gramatical, el tema de ser arañas, el tema de las gorgonas. Entonces, y me parece muy interesante porque justamente mm, cómo retoma estas figuras que pueden ser casi bíblicas, pero les da un sentido completamente diferente, alejándonos como de esta parte como teológica, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a la tradición abrámica del barro y etcétera, todas estas cosas, pero le da como otro tema, ¿no? Y de lo que decía Elena, ¿no? De la parte de la fabulación filosófica y de la ciencia ficción, o sea, como también ocupa una figura que alguien podría pensar que es Lovecraft, pero realmente está quitándole como esta parte como de un ser tridimensional que nos quiere aniquilar, ¿no? Y está proponiendo como un regreso a la tierra, ¿no? Pero no en un sentido como de un telos o de una trascendentalidad, sino como realmente ser tierra. Entonces eso me gusta mucho del texto, como digo, o sea, sí es como esta parte de que somos carbón y demás, pero también me parece como estas figuras que siempre asociamos como a la creación de la materia, pueden entender cuestiones que no sean necesariamente cristianas y occidentales, ¿no? Podemos como cambiar ese pensamiento para tener otras figuras que nos puedan generar, eh, pues, análisis filosóficos, antropológicos, sociológicos, ¿no? Y bueno, ya. Muchas gracias. Uno de los elementos que han estado mencionando son estas figuras, vamos a llamarlas así, figuras de la naturaleza, ¿no? Como esta simpleza de formas complejas de conectividad. Y de ahí esta idea también de asumir la responsabilidad, ¿no? Que me parece que hace este juego de palabras. Donna todo el tiempo le encanta ser nominalista, ¿no? Juega siempre por reformular el lenguaje y la idea de esta responsabilidad nos habla también de cómo podemos hacer esta conexión ya no solamente en términos de la especie, sino en términos de la reconectividad con otras experiencias de vida. Y eso en lo particular, pues nos abre, también como lo señalaron en alguno de los comentarios, esta posibilidad de comprender la ecología de las prácticas, ¿no? O sea, como la convergencia de los modos de relacionarnos va estableciendo formas de mutualidad y compromisos hacia con lesotres, pero más allá de la dimensión del Homo sapiens. Me parece que desde ahí, justo esta idea de la telaraña, ¿no? Donde rescata la necesidad de no perder de vista este hilo que nos conecta y nos hace familia. Este hilo que lo asume como un hilo de una trama, de un sistema de parentesco de la vida. Este hilo que puede generar estos nudos, estas urdimbres en las cuales nosotros nos podemos conectar con una planta, nos podemos conectar con el suelo, nos podemos conectar con la humedad que puede tener una montaña y en ese sentido generar esta idea de responsabilidad, ¿no? Entonces, me parece que a partir de ahí, en esta introducción, pues va poniendo sobre la mesa estas formas metafóricas, como bien lo señalaron, que al mismo tiempo establecen procesos de mímesis en el lenguaje, ¿no? Estos juegos del lenguaje que hacen.
Quisiera ahora pedirle a León que pudiera abrir los comentarios del otro lado de la pantalla para posteriormente regresar por acá para las intervenciones. Sí, claro, buenas tardes. No sé si de este lado alguien más quiera comentar sobre lo que se estaba señalando acá de manera virtual. Bueno, acá Dafne, no sé si quieras, no sé si quieres comentar, Dafne, o leo tu comentario. Eh, Ay, a ver si no se ¿Sí? me corta porque tengo problemas con mi internet, disculpen. Pero bueno, un poco abonando a la cuestión, a mí me parece que es muy interesante pensar en justo esta cuestión de la simpoiesis como una forma de tejer redes que van más allá del humano, ¿no? Creo que es una propuesta que en ese sentido posee muchísima potencia política y especialmente pensándolo en la realidad que estamos experimentando, ¿no? Que algunos autores han pensado a través del concepto de posmodernidad, que tiene una serie de características como la crisis medioambiental, que una hibridez cultural extrema, ¿no? Que es consecuencia de continuos flujos migratorios en los que parece que solo la interculturalidad nos puede llegar a volver a conectar, donde también es difícil, ¿no? Situarnos como sujetos a través de las viejas territorializaciones que en algún momento funcionaron. Creo que estamos en un momento muy caótico y complejo y la forma en la que Donna Haraway nos invita a abrazar esa complejidad y pensar también desde la multiplicidad. Es algo que nos permite reconocernos en ese momento histórico y pensar en vías de acción y de imaginación, ¿no? Y creo que justo Donna Haraway nos invita a imaginar antes que a racionalizar y soltar todas esas certezas con las que a veces creemos tener un poquito de control sobre las cosas y más bien pensarnos a través como de un devenir, ¿no? Y especialmente es como un panorama que me parece más luminoso, ¿no? Y sobre todo cuando creo que colectivamente estamos en esta sensación de que se avecina el apocalipsis y hay una sensación de derrotismo constante. Y creo que Donna Haraway, pues no sé, ¿no? A través de esta imbricación entre la ciencia ficción, la imaginación, el arte, y digamos la ciencia en el sentido más clásico nos permite como poder justo imaginar otras posibilidades, ¿no? Y también conformar otro tipo de colectividades políticas y creo que es algo muy necesario porque a veces lo que nos falta es imaginación, ¿no? O sea, un poco como dicen los zapatistas, pero pues sí hay que también hacer como una especie de ruptura o de quiebra ontológico para poder pensar más allá de lo que hemos estado pensando siempre. Y pues nada, o sea, como siempre, pues Donna Haraway es una pensadora muy potente y creo que en este texto pues también se refleja eso. Muchas gracias, Dafne. No sé si alguien más quiera añadir algo, comentar algo más. Si no, seguimos por allá, Alejandro, Carla. Sí, acá teníamos una participación pendiente, por favor. Elena. Gracias. Ahorita también con esta relación de la responsabilidad, ¿cómo logra también conjuntar el pensamiento, por ejemplo, político de esta Hannah Arendt respecto de la banalidad del mal? Y que lo menciona, ¿no? O sea, como esta incapacidad de pensar, pero que en realidad fue una negligencia y que es una característica muy común que siempre se tiene en el antropoceno y en el capitoloceno, ¿no? O sea, hay una negligencia, ¿por qué? Porque simplemente se está viendo sobre lo humano, o lo humane, no lo humano, yo creo, ahí sí es humano, ¿no? Sin tener en consideración, y lo pone, ¿no? O sea, los posibles genocidios y los posibles ecocidios, y que es algo como que estamos viviendo de manera contemporánea. Entonces, parte todavía de este seguir con el problema es mostrar que estamos este, en este proceso de renuncia del pensar, ¿no? O sea, como parte todavía de este antropoceno. Y es responsabilidad, o sea, esta responsabilidad es dar cuenta de ello también. Ay, perdón, es que no traigo mis notas. Bueno, las traigo ya. Quería también comentar lo de cómo usa tanta, bueno, te introduce a tantos términos que cada uno
tiene como su relevancia. Y cuando habla, por ejemplo, para hacer esta crítica al capital, a la organización antropocéntrica, también usa la simpoiesis, ¿no? Y bueno, esto yo lo saqué de su libro y dice generar con, pues nada se hace a sí mismo y nunca se está solo. Pues claro, esta misma implicación es algo radical porque te asume que no eres tú un ser individual y en estos tiempos de necesidad tan polarizada, tan individualista, como que regresar a la realidad de que los cambios no se hacen en un individuo, sino que se hacen en comunidad, en el mundo en el que existimos y coexistimos, pues también te hace repensar las estrategias que estamos como teniendo como soluciones o aparentes soluciones, que es justo lo que viene en el título, ¿no? Hay que seguir con el problema, hay que seguir haciendo como, ajá, esta serie de cuestionamientos para llevarnos a una configuración como de conjunto y de compañía, no de polarización ni de individualización. Gracias. Un comentario muy pequeño hablando de la banalidad del mal. Cuando yo lo leía y a lo mejor lo malinterpreté, pero esta negligencia me parecía muy característica del Estado, ¿no? Como que está muy presente en las instituciones y agentes del Estado y en general en los sistemas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de sistemas de organización social, que hay muchos. Y me parece que esto que han ido comentando, ¿no? Relacionado a cómo en este capítulo Donna Haraway hace uso de distintos pensadores, pero además que se extienden más allá de la disciplina de la filosofía. Y especialmente voy a hacer el énfasis en dos antropólogas que menciona. Una de ellas, Anna Tsing, ¿no? Una escritora muy potente, un librazo que por supuesto no hay que perdernos para reflexionar sobre los poshumanismos, la zeta del fin del mundo, ¿no? Sobre la vida en las ruinas. Y Marie Stern, que ella es una feminista que escribe desde la antropología británica, una crítica también muy potente hacia todos estos sistemas autónomos, hacia toda esta enunciación y deificación del sujeto como el individuo, ¿no? Y me parece que desde ahí, con estas dos perspectivas, desde la de Stern con la de Anna Tsing, puede hilvanar de una manera muy potente esta idea de no solamente la responsabilidad dentro de la especie, ni solamente la responsabilidad del individuo con esta crítica hacia la negligencia del dolor, sino también cómo nos podemos responsabilizar más allá de lo humano. Y desde ahí, en esta obra de Anna Tsing acerca de los hongos Matsutake, ¿no? Donde establece este hilo de conexión de cómo esta especie genera relaciones simbióticas a partir de la crisis en los bosques de Oregón. Y su pregunta me parece que es maravillosa. ¿Cómo desde la ruina se puede generar esperanza? ¿Cómo desde la ruina se puede generar otros relatos posibles? Porque justo la idea de la ruina, pues es justo el crepúsculo, ¿no? De este antropocentrismo y todo el mal que ha hecho, pero desde ahí también están emergiendo formas donde radica la esperanza. Para Anna Tsing, en esta obra, que quizá estoy hablando demasiado de ella y hoy me van a decir que toca hablar de Donna Haraway, pero además es una de las colegas antropólogas de Donna Haraway, donde podemos observar desde cómo la etnografía se puede convertir en un ejercicio desantrópico, o sea, no situado en el antropos, y entonces empieza ya no solamente a hablar de cultura desde un punto de vista de los humanos, sino también empieza a hablar acerca de las conexiones de vida, de cómo este hongo puede generar a partir de sus conectividades de microrrizas todas estas formas en las cuales los bosques pueden generar estos
efectos del devenir. Entonces, ahí también es donde estamos viendo cómo Donna Haraway, obviamente desde su posicionamiento del feminismo, su posicionamiento postestructuralismo y su posicionamiento relacionada con una amplitud desde la idea de la ciencia ficción, pues puede hacer estas conectividades donde no solamente se queda tranquila desde la filosofía, ¿no? Y por eso también es justo que nos provoca bastante porque se sitúa en esta frontera de conocimiento donde la liminalidad coadyuva a que pueda tener una filosofía tan potente como la que expresa en este libro. Sí, y justo también pensando como, o sea, creo que es bastante pertinente retomar de repente estas autoras y autores que rescata en el texto, porque creo que también es parte de la propuesta, ¿no? O sea, esto de devenir con, y sobre todo cuando estamos hablando de pensamiento, o sea, su propuesta tiene que ver justo con devenir con otros pensadores y pensadoras. Y bueno, yo quisiera también retomar esta parte que donde ella habla de sembrar mundos distintos y que sean más habitables en simbiosis con los demás habitantes de la Tierra. Bueno, con los demás terranos, ¿no? Que esa es la palabra que usa. Y que esto implica también pensar en lo importantes que son las historias que contamos, ¿no? Y contar otras historias con esas historias que contamos. Entonces, pues ahí también esta importancia de los conceptos que pensamos y con quién los pensamos, ¿no? Y usarlos para pensar otros conceptos. O sea, creo que esta parte, bueno, a mí siempre me vuela la cabeza, ¿no? ¿A quiénes estamos escogiendo para pensar? ¿Con quiénes estamos pensando? Con lo mismo de siempre, con las mismas propuestas antropocéntricas, humanistas, eh, o bueno, no sé, ¿no? Buscamos realmente una solución a esto, tenemos que cambiar la fórmula, no nos ha resultado, ¿no? Entonces, hay que cambiar con quiénes estamos pensando. Y justo, eh, pues aquí es donde Haraway retoma la teoría de la ficción como bolsa de Ursula K. Le Guin, que justo aquí está retomando a esta escritora, ¿no? Aquí haciendo uso de la literatura y un poco esta teoría de la ficción como bolsa, pues plantea que todas las historias, o sea, sí, todas las historias tienen héroes, ¿no? Protagonistas, pero estos no son relevantes sin los contenedores que evitan que la comida o el vino se desparramen, ¿no? Y esto podría ser muy raro porque nos descoloca muchísimo, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, en realidad el héroe no es el importante, pero si sin el héroe no hay historia, ¿no? Y Kay Lewin dice, no, o sea, en realidad lo importante en las historias no son los héroes, sino todas estas cosas que contienen otras cosas. ¿No? Entonces, esto es bien interesante porque nos descoloca también incluso en cómo estamos percibiendo las historias, ¿no? Estas historias que nos contamos. Entonces, esta idea, por ejemplo, de lo que es útil, lo que es valioso, lo sagrado, lo imprescindible, ¿no? Siempre requiere de contenedores, como botellas, bolsas, cestas, cajas, ¿no? Por eso habla aquí bastante de estas como bolsas de red que van a ir como conteniendo cosas y que algunas se les van a escapar también, ¿no? Porque pues por la red no todo se va a contener ahí. Entonces, bueno, hay un pedacito donde se cita justo de Lewin que dice, diría incluso que la forma natural correcta, adecuada de la novela quizás sea la de un saco o una bolsa. Un libro contiene palabras, las palabras contienen cosas, portan significados. Una novela es un botiquín que contiene cosas en una relación particular, poderosa entre sí y con nosotros. Por eso me gustan las novelas en lugar de héroes, porque en lugar de héroes contienen personas. ¿No? Entonces, bueno, eso por un lado, que creo que esta teoría de la bolsa nos es bastante útil justo para pensar
esto que plantea Haraway de la fabulación especulativa, ¿no? Como pensar una bolsa llena de semillas que se esparcen para contar otras historias, ¿no? Y que a su vez esta bolsa sea de otras semillas que puedan esparcirse y así, ¿no? Al infinito. Y que estas historias, si se fijan, es curioso porque estamos terminando casi que con lo que empezamos, ¿no? O sea, empezamos con esta idea de rizoma, que es una cosa que no sabemos cómo va a devenir, en qué va a devenir, de qué manera, ¿no? Y, y aquí es prácticamente la misma idea, ¿no? Eh, este pensamiento tentacular, o sea, aquí no es el rizoma, son tentáculos, ¿no? Son patas de araña, son cabellos enmarañados, pero la idea es que todas estas semillas puedan esparcirse para seguir contando historias al infinito y todas estas historias están finalmente entrelazadas, ¿no? Justo esta idea de las marañas, de los tentáculos, o sea, no nos interesa cuál es la raíz de esa maraña de cabellos. Nos interesa la maraña, ¿no? Todas estas conexiones y cómo esos cabellos llegaron a enmarañarse de esta manera, ¿no? Entonces, la raíz no importa, sino lo que está contenido en la maraña, ¿no? O sea, creo que esta idea es bastante linda y bastante, bueno, han estado usando la palabra potente, entonces seguiré con el tren. Es bastante potente. Entonces, bueno, no sé, o sea, me parece que todo esto que, todos estos elementos que se contienen tanto en una historia como en una teoría, en una forma de pensamiento, resuenan en cada persona de manera diferente, ¿no? Y esto es bien interesante porque justo en cómo nos resuenan a cada quien, podemos con eso engendrar más conceptos, más comprensiones de los mundos, justo para, como dice Haraway, seguir con el problema, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y también quería, pues, un poco comentar esta parte de cómo hace, bueno, dos cosas. Primero, cuando recurre a la teoría de Gaia, que creo que es una teoría, ay, no sé, muy poco apreciada. Es una teoría que ya tiene un tiempo, pero ha sido muy poco apreciada. Y es curioso que la mayoría de estos pensadores y pensadoras que hemos estado revisando, por una u otra razón, llegan a la teoría de Gaia, ¿no? O sea, esta idea de pensar a Gaia como creadora y destructora, ¿no? Como este organismo vivo, pero que no tiene intenciones, motivaciones, simplemente se autorregula, ¿no? O sea, no es como que si, o sea, un poco nos ayuda a eliminar esta idea de si nos portamos bien, la Tierra se va a compadecer de nosotros al final, ¿no? Nos va a salvar Gaia, ¿no? Y dice, no, no, Gaia no es esta madre amorosa, no es tampoco em, esta figura benevolente, y tampoco completamente malvada, simplemente es un ser que se está autorregulando y si nosotros somos su bicho que le está afectando, pues bueno, se tendrá que deshacer no de nosotros, no lo sé. Pero, o sea, justo esta idea de, dice, ¿no? Gaia no es una persona, es un fenómeno sistémico complejo que compone un planeta vivo. ¿No? La intrusión de Gaia en nuestros asuntos es un evento radicalmente materialista que aglutina multitudes. O sea, incluso tratar de darle como una sistematicidad, un orden a Gaia sería impensable, excede nuestra capacidad, porque, o sea, no hay manera que relacionemos como esta manera de cómo puede funcionar un organismo tan complejo, ¿no? Como Gaia. Entonces, bueno, esa parte me parece sumamente importante porque justo dice, ¿no? Que esta intrusión no amenaza la vida en la Tierra. O sea, siempre que hablamos de extinción, ¿no? Esto es bien curioso. Siempre que hablamos de extinción, decimos que se va a acabar el mundo, ¿no? Y no, en realidad
Probablemente los humanos se extingan, probablemente, pero la vida sigue, ¿no? Entonces justo dice, los microbios se adaptarán, por decirlo suavemente. Esto amenaza la habitabilidad de la Tierra para una vasta cantidad de tipos, especies, ensamblajes e individuos en un evento ya en curso llamado Sexta Gran Extinción, ¿no? O la sexta extinción masiva que también menciona Braidotti, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también otra vez nos está colocando en nuestro sitio, ¿no? Así como, no sé, si pensamos que somos tan importantes como para llamarle una era geológica antropoceno, pues ahí está la teoría de Gaia, ¿no? Toma tu teoría del antropoceno. Entonces, bueno, justo ahí voy con el antropoceno, que es la segunda idea, que dice que hemos provocado con esto, ¿no? Si pensamos como esta idea del antropoceno, y que lo resume en una frase perfecta, el hombre creador de fósiles, ¿no? Ese es el antropos, el hombre creador de fósiles. Y creo que con esta frase ya nos da toda la pauta para entender qué es esto del antropoceno, ¿no? O sea, una época geológica donde se crearon un montón de fósiles. Bien, check, ya estuvo. Y después dice, ok, está bien, pero algo no está del todo claro aquí, porque el Antropos no hizo el fracking, ¿no? Entonces, por eso pasa de esta idea del Antropoceno al Capitaloceno, ¿no? Dice, no, o sea, ajá, el Antropos y todas sus historias fálicas, etcétera, pero justo va a decir, bueno, la historia de la especie del hombre como agente del antropoceno es una repetición casi ridícula de la gran aventura fálica, humanizadora y modernizadora en la que el hombre, hecho a imagen de Dios, de un Dios desvanecido, adquiere superpoderes en su ascensión sagrado secular, solo para acabar una trágica detumescencia, una vez más. El hombre autocreado, autopoyético, descendió una vez más, esta vez en un trágico fallo del sistema, transformando los ecosistemas biodiversos en desiertos delirantes de esteras viscosas y medusas urticantes. Entonces, bueno, un poco dejar esta idea eh, de estas dos eras geológicas que está criticando, proponiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, escuchar un poco qué piensan de esto. ¿Hay comentarios en la sala? Justo me imaginé a este gran Gaia como, no sé, un perrito que se sacude las pulgas, ¿no? También me gusta esa parte donde habla de que siempre están buscando alternativas, ¿no? O sea, ya estamos devastando esta energía, ahora pasamos a esta otra energía y ahora vamos con las otras energías, ¿no? Sin embargo, no medimos la dimensión de lo que está sucediendo y de que en cualquier momento pues Gaia se va a sacudir a los bichos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? O sea, eso es como meramente muy antropocéntrico, de hecho. Somos más que la Gaia. Cede la palabra. Gracias. A mí me gusta el hecho de que diga, ¿no? O sea, hablar de antropoceno es hablar para una clase también privilegiada. O sea, a la banda no le va a caer el 20 que es el antropoceno, ¿no? Entonces, el poner capitoloceno también como un derivado de este antropoceno, creo que da una dimensión en la cual estamos inmersos para seguir con el problema todes, ¿no? O sea, creo que también es interesante tratar de sacar estos discursos y mira que Donna Haraway es como muy técnica, ¿no? O sea, tiende a ser muy técnica, pero el hecho de que ponga como o ponga un énfasis en, a ver, es que quién entiende los términos así, ¿no? O sea, y no son todos, pero sí la pagan todos por prácticas justo
de extracción, que es lo que mencionaba Ceci, o sea, como estas renovaciones de energía, pero quienes tienen acceso también a estas renovaciones de energía. O sea, cómo todo está de alguna manera ahí movilizado por este gran monstruo en realidad que es el capitaloceno o el capitalismo, y que va en relación, yo creo que con los 5 autores que hemos estado revisando, ¿no? O sea, hay algo ahí, hay un sistema que está enfocado sobre todo el capitalismo al antropocentrismo y que tiene su origen cultural occidental de manera monolítica, ¿no? O pareciera monolítica. O sea, yo lo estaba pensando en esta cuestión de la estructura que propone Deleuze y Guattari, ¿no? O sea, el capitalismo como algo estructurado y justo lo que se propone es salir de esa estructura, no hacer rizoma. Y acá me encanta porque ella propone estas cuerdas, ¿no? Estos tentáculos, esta posibilidad de fuga también de alguna manera, pero sí hay que hacer énfasis, yo creo, en esta crítica también del término. O sea, a quién se está llevando y para qué, ¿no? Ay, perdón. Am, también lo de me hace más sentido todavía cuando inicia cuestionando las historias que estamos contando, ¿no? Porque también habla de las relaciones que comenzamos a tener interespecies o no interespecies y me hace aún más sentido que en la contemporaneidad quienes estén más fuertes en la filosofía sean aquellos que retoman la literatura como este vehículo para la filosofía, ¿no? Porque las historias importan y en un mundo donde está tan hiperfocalizado en una figura de hombre blanco, heterosexual, capitalista, empresario, sí, o lo que quieras, es sumamente antisistema presentar, no sé, la historia del gusano que se retuerce y que va arrastrando su propia suciedad en el camino en el que va, ¿no? Por eso también me gusta cuando habla del duelo, porque también es hablar de estas relaciones que tenemos o que nos hacen falta, ¿no? Porque menciona el duelo genuino debería abrirnos a una conciencia de nuestra dependencia, de nuestras relaciones, porque esta como aflicción es el sendero a la comprensión de este enredo que es pues los tentáculos y las cuerdas. Entonces, en este sentido, también nos abre la posibilidad de tomar el duelo de una forma quizá más pacífica. Y bueno, no me dejarán mentir, quizá todos han pasado por algún duelo y es sumamente pacífico saber que esas relaciones no es que dejen de existir, solamente cambian. Y pues está bien. Tú y luego yo. Pues primero pensaba como estas capas de la Tierra, bueno, que describe desde el Capitaloceno, desde el Antropoceno, pero que son parte del urdimbre o del tejido que construye nuestro horizonte de posibilidad también, ¿no? Y que pues no necesariamente tiene que haber un tejido, no sé, cómo decirlo, como, como si no pasara nada dentro, ¿no? O sea, hay tensiones y hay conflictos y todo eso, pero pues también eh, creo que tiene relación con qué es lo que nos importa, qué es lo que significamos, porque pues no solamente, perdón, porque no solamente este, estamos viviendo para sobrevivir, ¿no? Sino que significamos también. Y este, también cuando mencionan lo de que los confinados a la tierra no pueden armarse de valor y pasar a la acción, ¿no? Y también pensaba cuando criticaba el posthumanismo que decía que, o sea, que igual se utilizan como estos sistemas de pensamiento y que dice que claro que importa, porque pensamientos piensan pensamientos, ¿no? Entonces importa todo esto y pues esto legitima pues sistemas opresores económicos, políticos, shalala, y que también van de la mano de esta negligencia que mencionaban. Y pero también me llama la atención como dice que no solo importa vivir, sino también morir, ¿no? Cómo se muere. Entonces también dije, wow. Y pues que la vida sea vivible, ¿no? También habitable, ¿no? Hasta cierto punto. Y también que
pues a pesar de que sí pasa como dentro de estas descripciones, no solamente se queda en la descripción del antropoceno o del capitaloceno, sino que se dirige también a una prescripción, ¿no? Que dice, claro, tenemos que pensar o debemos pensar, ¿no? Y Un comentario rapidito en torno al antropoceno y al capitaloceno como categorías descriptivas de lo que está pasando actualmente en el mundo a nivel sistemático. Y sí, Haraway, como muchos otros autores, sobre todo ecofeministas, personas que están involucradas en el poshumanismo también, dicen que el antropoceno es un término político, o sea, no es neutral. Es un término que se está instrumentalizando, sobre todo por élites políticas, para hacer la típica estrategia neoliberal de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, ¿no? Yo me llevo los recursos de la tierra, pero los que contaminamos somos todos. Los que estamos jodiendo al mundo somos todos. Los que estamos llevando el río y todos los ecosistemas a que nosotros nos extingamos, es culpa de todos, ¿no? Entonces es una forma como muy instrumentalizada. No quiero decir que de origen se haya propuesto el término en ese sentido, pero sí que ha tomado esa deriva y es bien importante señalarlo porque al final, y también es un comentario que quiero hacer acerca del libro, que es un libro igual con muchas derivas de interpretación, o sea, porque para mí ese libro lo que hace es trastocar las bases sobre las que nos estamos pensando como seres en este mundo. O sea, no solamente es discutir la propuesta que propiamente Haraway hace, que si le llama el chuchoceno, el capitaloceno, lo que quiera seno, sino lo que te está diciendo es, nosotros nos estamos autoconstruyendo a partir de nuestras narrativas, pero también estamos construidos a partir de nuestra interrelación con el mundo, con nuestra historia, con nuestra fisionomía, etcétera. En ese sentido, para mí es un libro muy existencialista, muy potente, porque no te separa del mundo, sino que así de repente te atraviesa por todos los lados. Yo cuando lo leía, porque por suerte no es la primera vez que me lo encuentro, pero las veces que lo he leído, la sensación que me deja es estar así como lleno de espinas por todos lados, pero no sabes por dónde empezar, no sabes por dónde atacar el problema, ¿no? Y precisamente eso es como, creo que la gracia del título y lo que lo hace tan potente, el hecho de que no te saca del problema ni te hace negarlo, sino que te coloca justo en el centro y te dice, ahí estás y no puedes salirte. Pero eso no es una condena, al contrario, es parte de nuestra condición humana. Lo que pasa es que hemos vivido en una especie de delirio en el que el humanismo nos ha dicho que nosotros nos podemos sustraer del mundo, del tiempo, de nosotros mismos, de los otros, etcétera. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que creo que es una potente vacuna con anticuerpos para evitar algunos radicalismos que hoy en día están muy en boga. Entre ellos, por ejemplo, el ecofascismo o estas tendencias como de querer tratar al humano como una especie con una sola forma de ser y de relacionarse con el mundo. Yo sé que es muy difícil a veces no pensar de esa manera porque la mayoría de los entornos en los que nos desenvolvemos promueven prácticas destructivas al entorno. Sin embargo, hay muchísimas formas de relacionarse con el mundo y hay culturas que lo han demostrado y han hecho ecología con los entornos, o sea, han modificado sus entornos para que estos evolucionen en relación con las personas. En México tenemos el ejemplo del maíz. O sea, el maíz no existía, el maíz es conjunto de esta relación simbiótica humano con la naturaleza. Pero bueno, me parece a mí que Haraway juega mucho con eso todo el tiempo. Cuando habla de los hijos del compost, juega mucho en esta parte de nosotros tenemos potencia para hacer otra cosa, para relacionarnos distinto. No somos una especie condenada a la extinción porque somos unos tontos, unos necios. No, somos potencias, pero necesitamos discutir las bases sobre las que nos estamos pensando. Y para mí ahí está como un punto de cambio histórico importantísimo, antes que una guerra o cualquier otro tipo de movimiento material, es, caray, en cómo nos estamos pensando, ¿no? Y bueno, Muchas gracias. Yo creo que las últimas dos participaciones van tejiendo muy bien esto que estamos comentando a lo largo de este capítulo. Y bueno, para no quedarnos con la voz desde este lado, les pasamos la voz, León. Sí, Alejandro. Ah, bueno, no sé si hay alguien que quiera comentar de este lado.
¿Algún comentario? No, al parecer no. Entonces, si quieren, seguimos con la última parte. Sí, ¿verdad? Precisamente de el Tuluceno. Hay un momento donde también Donna Haraway, además de estas críticas que hayan mencionado sobre el antropoceno y el capitaloceno, considera que esas perspectivas además asumen un posicionamiento un tanto derrotista, como de pues ya todo esto ya no tiene solución, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Y creo que aquí uno de los puntos que también se relaciona de alguna manera con Braidotti es precisamente que Donna Haraway y Braidotti asumen esta crisis en la que nos encontramos no de una manera derrotista. Braidotti lo tomará como un posicionamiento afirmativo y Donna Haraway va a hablar con seguir con el problema. Y este seguir con el problema, pues tiene que ver con un teorizar desde la ruina, saber que no vamos a teorizar desde y hablar desde espacios idóneos, quizá ideales para la teorización, sino que vamos a pensar desde un contexto ya en ruinas. Y eso implica pensar de otras maneras, en este caso de manera tentacular. El Tuluceno, en ese sentido, va a decir al final Donna Haraway en este fragmento lo siguiente: el Tuluceno, todavía inacabado, debe recolectar la basura del Antropoceno, el exterminismo del Capitaloceno, trocear, triturar y apilar como un jardinero loco, hacer una pila de compost mucho más caliente para pasados, presentes y futuros aún posibles. Creo que ahí, en esta última parte con la que termina este capítulo, Donna Haraway creo que nos deja varias cosas, ¿no? Primero, esa idea de el Tuluceno todavía inacabado. Es decir, el Tuluceno no es una propuesta que se pueda sugerir total, que ya tiene un inicio y un final, que se puede considerar ya completamente delimitado, sino que además de que es inacabado esta propuesta del Tuluceno, pues se va a encargar, ¿no?, de heredar aquello que hizo el Antropoceno y el Capitaloceno, ¿no? Este exterminismo, y que además va a tener que heredarlo, trocear, triturar y apilar como un jardinero loco, hacer una pila de compost para, ¿no?, pasados, presentes y futuros aún posibles, ¿no? Hablar desde esa posibilidad todavía para Donna Haraway es fundamental. Y creo que la idea de Tuluceno, a diferencia de Antropoceno y Capitaloceno, tiene un punto ahí importante, ¿no? En esta diferencia, que es la actitud de seguimos con el problema y lo seguimos haciendo desde las ruinas que nos heredaron, ¿no? Bueno, eso sería un poquito mi comentario, y no sé si podríamos seguir precisamente hablando sobre este fragmentito con el que remata, ¿no? Las posibilidades hacia futuro, de un pensar hacia futuro dentro de una crisis, ¿no? No sé si por allá alguien quiera comentar. Esta parte que comentaba el doctor León me parece como muy importante, porque en nuestras historias como humanos siempre tenemos, decía Ceci, el delirio, neurosis o lo que sea, de que hay un switcheo, de que hay un retorno, de que vamos a reiniciar el ciclo y ese tipo de cosas. Y entonces este tema como de, o sea, tienes que construir a partir de lo que hay, o sea,
Y es como importante porque uno tiene que asumir esta responsabilidad de dejar de seguir evadiendo para seguir siendo parte de la banalidad del mal, ¿no? Entonces me parece como una postura ética muy fuerte también de Donna, o sea, no puedes obviar lo que eres y lo que heredaste. Y a lo mejor podríamos de repente decir que somos muy fatalistas y que estamos cargando múltiples culpas, pero más que la culpa, en un sentido como pues muy en temas del psicoanálisis burgués, creo que es como reconocer aquellos tejidos que venimos arrastrando, porque al final es como una bola, ¿no? De entre, no sé, por ejemplo, como los escarabajos que van arrastrando, ¿no? Y así justamente nos veo de repente a los humanos, como que somos escarabajitos que vamos acumulando excremento y es una bola y no, los escarabajos con eso ligan y demás, nosotros no, pero bueno, puede ser también sí, sí, sí pasa. Yo está bien. Es espectacular. Pero bueno, eso no vamos a entrar en detalles, pero creo que es relevante como em, que comencemos también a reconocer y seguir con el problema de que nosotros somos parte del entretejido de la banalidad del mal. O sea, no lo inventaron los nazis. O sea, ya lo traíamos como bastante rato atrás, ¿no? Entonces, porque justamente es este desprendimiento, ¿no? Y creo que eso me resonó un montón con lo que decía Carla sobre eh, somos los que creamos los fósiles y pues son impresiones en la tierra, cadáveres, restos de viviente. Entonces, como que de repente pareciera que Donna trae estas novelas trágicas, ¿no? De que, ¿no? Y dice, no necesitas un apocalipsis, o sea, ya estás en el apocalipsis, ¿no? O sea, no necesitas el fin del mundo, ni a Darth Vader, ni de la Estrella de la Muerte, o sea, ya estás allí, ¿no? O sea, no. Y este tema de los héroes, justamente que también está muy fuerte, muy potente, porque justo el héroe es el centro de las historias fálicas. Y los héroes siempre arruinan algo y son los que menos hacen. O sea, no resuelven nada, alguien más le resolvió y el héroe se llevó el crédito, ¿no? Entonces, ¿no? Como lo que es Skywalker o algo así, ¿no? Entonces, o Perseo también decapitando gente y ya, demás. Y entonces creo que es como... no sé, o sea, de repente uno piensa, ¿no? Que los feminismos son también exagerados, pero las historias fálicas seguimos teniéndolas en todos lados, o sea, no, al final de cuentas, justamente esta idea de que el mundo no se va a acabar y que algo va a suceder y como en Evangelion nos va a perdonar Gaia y entonces se va a reiniciar la Tierra, es una historia fálica, o sea, va a venir Jesús y nos va, ¿no? Entonces, es justo como que de repente Donna, a mí por lo menos me regresa un montón de cosas que digo, a ver, ¿cuáles son mis chaquetas mentales teoréticas y fantasiosas, ¿no? Que creo que compartimos les humanos, pues bueno, que son como mucho de lo que después convertimos en código, en política, en propuestas académicas, digo, o sea, y seguimos con el problema, ¿no? Porque al final de cuentas somos necios, necias, y vamos a seguir como arrastrando este asunto. Entonces, no sé si el problema se acabe, creo que hasta que venga una llamada solar o el meteorito, pero, pero justamente estamos tan anclados en estos discursos donde somos especiales y que somos los héroes de la historia y que somos, incluso que creemos que nosotros somos el telos, no que tenemos un telos, no, o sea, nosotros somos el telos. O sea, que bueno, lo vimos, ¿no? De repente aquí en el curso, cómo nos deslocalizan este tipo de argumentos. Y queremos regresar a la raíz del problema, ¿no? O sea, que es nuestro humanocentrismo, ¿no? Entonces, bueno. Y siguiendo con esta idea de Mariana, ¿no? O sea, Donna Haraway creo que también pone este hincapié de el tuluceno no es secular, o sea, no es teleológico, será, ¿no? O sea, pero no lo pone como y la humanidad desaparecerá, o sea, porque sí va a pasar, ¿no? O sea, y como todo organismo, o sea, se descompone, deviene, ¿no? Y esta parte del compost, ¿no? Creo que es interesante
recuperarlo. Ok. También estas representaciones que tiene de Podnia, ¿no? O sea, cómo es de repente, o sea, incluso, bueno, yo lo estaba pensando en esta mirada que se tiene también hacia lo femenino en muchas ocasiones y que las grandes monstruosidades son femeninas, ¿no? O sea, las sirenas, las gorgonas, o sea, como todos estos monstruos de alguna manera han sido femeninos y hay una mirada también ahí, bastante androcéntrica al respecto, ¿no? O sea, el héroe es el que las mata, Perseo mata, ¿no? O sea, mata a Medusa, pero también eso posibilita en realidad también otras cosas, ¿no? Que Atenea pueda combatirse porque deja el escudo, la cabeza de Medusa, ¿no? O sea, como todos estos entretejidos que hace de ciencia ficción también, ¿no? Pero que recupere una tradición como tan respetada, tan venerada como es la griega y que la deconstruya, se mencionó, ¿no? O sea, como que sí hace este giro de contar otra narrativa, eso es como parte de posibilitar líneas de fuga o propuestas, que es lo que mencionaba también Carla al inicio, ¿no? O sea, hay una propuesta, es pensar debemos pensar, ¿no? O sea, y no es cualquier cosa tampoco. O sea, quitando las narrativas otra vez seculares, que son como las que dirigen o han dirigido buena parte de la existencia de lo que se considera humano. O sea, tenemos otras narrativas que no hemos contemplado y tenemos posibilidades de que tampoco sea a través de la palabra, ¿no? Que también eso es interesante. La palabra es humana, pero no por eso no hay narraciones diferentes. O sea, también hay que ver los registros de otras historias. Sí, le damos la palabra. Por ahí hay un par de participaciones dentro del Zoom. Me parece que Víctor Sí, Juárez. Víctor. Ajá. Hola, buenas tardes a todos. Sí, quisiera recuperar un poquito justo el tema de introducción o el comentario de introducción, estos tentáculos nodales. Y según mi entender, con este concepto me parece que Haraway no está tratando a lo mejor de periodizar, sino de redescribir o renarrar una periodización preexistente, que es la del antropoceno, ¿no? Pero no leo que sea una secuencia cronológica, antropoceno, capitaloceno, Plutoceno. O sea, me parece que esta figura del eh, tentáculo nodal o nodo tentacular es justamente lo que trata tal vez de dejar ver, ¿no? Es decir, el Tuluceno es una historia distinta, lo suficientemente grande como la del Antropoceno o como la del Capitaloceno. Se trata de una historia en donde el ser humano no es el protagonista o el único actor. Eh, Hay una cita, ¿no? Eh, lo voy a resumir, pero dice, eh, concretamente, a diferencia del Antropoceno o el Capitaloceno, el Tuluceno está hecho a partir de historias y prácticas multiespecies en curso de devenir en tiempos que permanecen en riesgo, tiempos precarios en los que el mundo no está temblinado y el cielo no ha caído todavía. Entonces, también me parece que Haraway no rechaza totalmente el término antropoceno como tal, rechaza el entendimiento de este como una nueva era, eh, porque vamos, de alguna forma confirma que hay que pensarlo como un evento limítrofe. Entonces, esto eh, creo que es probablemente de las cosas más complejas o difíciles de la obra, que nos puede orillar justamente a seguir con el problema, pensar en términos binarios de bueno y malo, de villanos y villanas. Me parece que eh, puede ser problemático por dos razones.
Al hablar en términos de especie humana, estamos atribuyendo la responsabilidad de manera homogénea a todo el antropos, en vez de centrar nuestras miras a ciertos grupos, sectores o entidades internacionales. Y segundo, más allá de esto, me parece que no es solo que ha contribuido en esta coyuntura, las fuerzas tónicas del planeta, ¿no? Esta noción del Tuluceno. Entonces, eh, probablemente para ella, más que preguntar quiénes son los verdaderos culpables, pudiera ser pertinente preguntar cuáles son los efectos de las personas, no el hombre, biocultural, biotecnológica, biopolítica, históricamente situadas en relación y combinado con los efectos de otros ensamblajes de especies y otras fuerzas bióticas y abióticas. Me parece que es muy rica, ¿no? Para generar estos conceptos más allá de binarismos, ¿no? De los cuales estamos en permanente riesgo de caer. Gracias. Gracias, Víctor. No sé si alguien más por acá quiera participar en Zoom, quiere agregar algún comentario más. Había una mano levantada de Ah, Carlos Eduardo hace un momento. Carlos Eduardo, no sé si quieres comentar algo. Bueno, acá tenemos a Alexandro Ramos. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, yo quisiera comentar también que pues me ha gustado bastante el curso, se me ha hecho sumamente interesante. Referente a Donna Haraway, pues sí, me parece bastante interesante lo que plantea aquí, aunque también me hubiera gustado que hubiéramos discutido, hablado sobre su otro libro acerca de que también siempre hemos sido cyborgs. De alguna forma también nosotros hemos sido como, bueno, nos hemos devenido en lo que somos porque siempre hemos estado cobijados por esta parte artificial, esta parte que nos ha permitido ser o reconocernos, o bueno, tratar de reconocernos como ajenos a la naturaleza, que en parte es de donde se parte para esta parte ya de eh, el conflicto de naturaleza-sociedad o Gaia y el capitalismo contra esta parte natural, porque nosotros salimos de esta sociedad, o sea, es una autopoiesis que devino de seres que ya no dependían totalmente de la naturaleza. Y entonces incluso se puede ver en los autores clásicos esta dicotomía de naturaleza-sociedad, el humano contra la naturaleza, los dioses ahí interviniendo en todas estas cuestiones griegas que, bueno, pues se ven aquí ahorita en esta parte de Haraway está retomando. Pero esta parte de, por ejemplo, el idioma, tener un idioma es algo que ningún otro ser ha tenido y es algo artificial o la tecnología que nosotros hemos hecho desde el fuego hasta ahorita que tenemos esta crisis climática global, es algo totalmente artificial y precisamente de este devenir que empezó desde hace mucho tiempo por estas cuestiones que, pues sí, o sea, idioma, sociedad, que fueron deviniendo hasta llegar hasta donde estamos. A mí no me gusta mucho la narrativa de Gaia, porque también así como estaba comentando el compañero, pues ha sido, al momento de que nosotros le damos, lo personificamos,
de entrada es desde el antropos, definitivamente se le está dando, pues de entrada cierta moralidad. Y desde esa moralidad es hay cosas buenas, entre comillas, malas, hay cierta moralidad, ciertas cuestiones que debemos de hacer. eh, y cuando esta crisis climática no es necesariamente porque tú no sé, ahorras gas o usas poco el coche o cosas así, se ha tomado como parte de la narrativa porque finalmente nosotros no, o sea, ese seguir con el problema no es necesariamente de un individuo a la sociedad, sino que pues es la misma estructura la que nos ha llevado a esta cuestión. Yo creo que cuando se refiere a Tuluceno es asimismo de alguna forma romper con estas cuestiones, o sea, el antropoceno, pues directamente el capitaloceno, y el Tuluceno se refiere eso retoma este monstruo de Lovecraft, ¿no? Que es una entidad totalmente ajena. Entonces, es romper con las estructuras pues, capitalistas y lo dice al final, dice, para hacer un compost mucho más caliente para pasados, presentes y futuros aún posibles. O sea, esta cuestión de venir en cuanto podemos ser de otra forma. Podemos todavía, eh, según nuestra narrativa, bueno, es la sociedad capitalista actual, pero también puede ser punto de fuga para que nosotros podamos construir diferentes formas de ser fuera de esta perspectiva que está ahorita con el problema, que es el capitalismo, con estas cuestiones de pues esta acumulación de tecnología y que decimos que no se puede cambiar y decimos que pues no puede haber opciones, no puede haber más salidas, no puede haber más mundos, cuando pues realmente esto era posible. O sea, bueno, es hasta aquí mi intervención. Gracias. Síguele porque se desconectaron. Oh, Es lo, am, es lo que se conecta. Me parece que ahí estamos como de acuerdo. Digo, la verdad es que hay algo perdón, compañeros, en lo que se entretienen, pero hay algo justamente en esa narrativa, que a cierto punto romantizan, que obvian la parte material, ¿no? O sea, está bien bonito imaginar, sin embargo, hay un tema material que se reduce o que se puede concentrar en la subsunción de recursos naturales, ¿no? Y la lógica de acumulación capitalista es algo material, es algo que pasa, es algo físico, es algo que no se puede desmantelar solamente creando una narrativa distinta y describiendo entrelazamientos multiespecies. Es una abstracción real con una efectividad y una objetividad que se reproduce, o sea, entonces esa es una de las cosas probablemente más complejas, ¿no? Para instalar, como dices, una narrativa como esa. sí, de hecho, yo creo que precisamente el título, ¿no? O sea, seguir con el problema. No importa que tú cambies narrativas o que cambies pues estas perspectivas o formas de ver, si finalmente pues seguimos con el problema. No hay alternativas, no hay opciones. em, es
Pues, por ejemplo, ahorita se me hace curioso con el conflicto, grandes conflictos que ahorita hay en el mundo, que en la narrativa parecieran ser inamovibles, o sea, cuando en realidad pues, son intereses de pocas personas, son realmente pocas personas los que tienen intereses y que de todas formas presionan la narrativa para parecer pues, insolubles. Y entonces, pues dices, sí, o sea, finalmente qué se puede hacer, qué podemos hacer para pues cambiar algo. Y pues regresamos, o sea, topamos ahí con pared. O sea, nosotros podemos decir y hacer lo más que podamos, protestar, pero siempre estamos sujetos a esta materialidad de que pues no somos los que hacemos las decisiones. Sí, completamente de acuerdo. Justo como lo expresaste, nos hacen creer que si ahorras agua o si te bañas en 5 minutos estás haciendo un cambio, cuando en realidad la crisis ambiental está originada por otras situaciones que tienen que ver justo con extractivismo, con acumulación de capital. O sea, la materialidad del problema no se explica en la microescala, ¿no? ¿Qué alternativas y opciones sí existen? Simple y sencillamente hay que vivir en coherencia. Porque, por ejemplo, sí, tal vez no puedes hacer grandes cambios en el mundo si pones tu cubetita para que se vaya juntando el agua mientras va saliendo el agua caliente, o si separas la basura, o si haces ciertas cosas. Pero cuando va a venir el artista del momento, que es tu hit, y vas y pagas un boleto de no sé cuánto dinero para asistir, que sabes que se va a mover en avión y la contaminación que genera eso, es ahí cuando ya no hay una coherencia entre tus acciones y tu forma de pensamiento. Entonces, ahí sí tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Sí, de acuerdo. Pues bueno, levantar conciencias. Quién sabe si se A van a vivir volver. en coherencia más que nada. Y dejar de Es que pensar también que Y de dejar de alguna forma pensar que el ser humano es lo peor que le ha pasado a esta tierra, porque sin el ser humano no hubiera habido tanta evolución y no hubiéramos logrado tantas cosas. Yo creo que no es tanto de si somos buenos o somos malos, cada quien elegimos lo que queremos hacer, dejar, sembrar, cosechar, y obviamente es nada más encontrar el equilibrio, ¿no? Porque he escuchado a lo largo de estas clases como si se habla del rizoma, wow, toda la unidad. Si se habla de no sé qué, lo de las aves, no, que el territorialismo, o sea, como que hay un devenir y un subir y bajar. Hoy la palabra de hoy es la de devenir, la vez pasada era el antropomorfismo. Sí, o sea, se agarran como que ya algo y ¡fum! Se van de lleno como gordo en tobogán. Y yo digo, "Hijo, espérenme, o sea, discúlpenme, digo, perdón, es mi opinión muy personal. Estoy estudiando administración, estoy estudiando derecho, tengo años trabajando el bienestar social y el bienestar animal, y de verdad, por lo que me involucré muchísimo en esto y por lo que me encanta escucharlos, es para saber realmente qué es lo que se está viendo, qué es lo que ocurre en las mentes de los demás, para poder hablar un idioma que pueda ser unísono, una lengua que pueda ser respetuosa, pero también concientizadora. Y de verdad no entiendo por qué es tan drástica la forma de pensamiento de una clase a otra, y, y, y está chido ser apasionante y ser apasionado, pero los primeros filósofos, los primeros historiadores, las personas de Roma, de Grecia, eran personas que principalmente eran científicos, o sea, principalmente eran personas que ya dominaban la astrología, la física, las matemáticas, y sobre eso se ponían a divagar y se ponían a estructurar, a sentar las bases, ¿no? No podemos pretender eh, que rompiendo todas las estructuras vamos a crear un nuevo orden, porque el orden está hecho, el orden está dado. O sea, no se trata nada más
no te estoy diciendo que sigas todas las reglas y no las discutas, o sea, no, pero todo cambio tiene que ser, así que toda disrupción tiene que ser hasta con orden, para que realmente podamos lograr algo, ¿no? Entonces, no se trata de reclamar, de aborrecer todos los pilares que en su momento nos han formado y nos han llevado a donde estamos. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, definitivamente el equilibrio y la educación. Pero bueno, Sí, entiendo, comparto hasta cierto punto tu punto, ¿no? De repente, un exceso de radicalidad para pretender ser originales probablemente no es constructivo, no lo sé, si entiendo bien. Este, pero algo a lo mejor interesante es esta, justamente me parece que es una característica del posthumanismo, ¿no? Que no tiene probablemente aún las bases o la fuerza epistemológica para tener esta coherencia a lo mejor de la que hablas, ¿no? Y de repente obviamos las distinciones ontológicas y las distinciones analíticas que debe haber en una ciencia, justamente. Es que yo creo que lo que se refiere em, es que de repente agarran palabras y pues es como todo, o sea, esta cuestión de nombrar cosas y de jugar con conceptos se vuelve a veces una, hay una palabra para eso. Es que pues, precisamente tú encuentras palabras que describen ciertas cosas o que tú le das cierto significado y se tiende mucho, fetiche, a hacer como un fetiche, como algo que juegas con lo que tú pretendes tratar de explicar así, ¿no? Tu forma de pensar. Y entonces es por esto que en cada clase empiezan pues tomando este lenguaje para tratar de exponer las ideas. Es de alguna forma, yo creo que en parte es sano, porque eh, siempre y cuando te seas consciente de las limitaciones, o sea, de entrada, los conceptos cuando son palabras muy exactas, pues han sido, son luego objeto de cierta, este, ser críptidos, ¿no? O sea, bueno, no críptidos, ¿cómo se dice? Este, que lo que yo digo y lo que yo describo con palabras a veces son muy rebuscadas, entonces se pierde el sentido. O sea, son tan exactas y describen tan bien de alguna forma, pero con estos términos que no son usados por otras personas, que cuando tú te pones a hablar en esos términos, pues ya se pierde, y entonces las otras personas ya no te entienden porque se quedan con, bueno, ¿y qué quiso decir con eso? Hay un video muy gracioso de este tipejo. No me cae bien. Yo lo escucho porque luego podría ser interesante escuchar otras perspectivas. De hecho, casi no lo escucho. Rosarí, Diego Rosarí se llama, creo, que quiere explicar algo y lo explica de una forma tan rimbombante que todo el mundo se queda. ¿Qué diablos dijo, no? Entonces, sí estoy de acuerdo con que no debemos de caer en el uso de las palabras, pues como un fetichismo de traerlas jugando y de usarlas, sobreusarlas, ¿no? Pero pues también se entiende, o sea, ahorita todo esto que hemos leído, de hecho yo todavía no termino de leer el de capitalismo y el de 1000 mesetas, porque tiene muchos términos muy enrevesados, o sea, esta cuestión del cuerpo sin órganos y cosas así, es difícil de digerir, es difícil de entender. pero es que Entonces, imagínate, de por sí, bueno, vuelvo a decir, mi muy personal punto de vista,
O sea, eso que quede bien claro, yo hablo por mí. Adelante. Pero la cuestión es Sí, que imagínate, perdone que nada más les comento que en la librería que es donde se estaba haciendo la transmisión se fue el internet, no han logrado restablecer la conexión, por eso es que no se han podido conectar, pero perdón. no, tranquila, no hay problema, aquí Muchísimas estamos gracias. aprovechándonos, al final de cuentas, y muchas gracias por avisar. Lo que yo les comentaba es, se supone que el lenguaje lo hemos creado o se nos ha sido brindado precisamente para facilitar la comunicación. Estamos conscientes de que muchas veces viviendo o escuchando las mismas cosas, cada quien lo percibimos de acuerdo a nuestras experiencias, vivencias, nuestro entorno social, carencias, abundancias, etcétera. Pero si a eso todavía lo rimbombeas o lo enriqueces con cuestiones no tan genéricas, pues todavía, o sea, el día de mañana que expongas tu pensamiento, es todavía más complejo poder llegar a un acuerdo o una solución. Conocí yo alguna vez en algún trabajo a una persona muy letrada, o sea, leía bastante, le encantaba siempre citar a los grandes historiadores y de todos los libros que en algún momento se pudo, pudo tener. Y de repente, un día volteé y le dije, ¿y me quieres explicar cuándo vas a hablar por ti? Y volteé y se me quedó viendo. Le digo, es que cada que hablas o cada que abres la boca es para citar a alguien, ejemplificando alguna situación que estamos viviendo y lo respeto. Pero lo único que estás haciendo es expresar tus opiniones por palabras de otros. Me gustaría algún día poder escuchar tu voz. Y se quedó, o sea, créanme que en ningún momento lo hice por ofenderlo, ¿no? O sea, me salió del alma, pero no por una forma de agravio, sino fue el hecho de, me gustaría escuchar tu voz, porque todo lo que has oído te enriquece, me queda claro, pero ¿en qué momento voy a escuchar lo que verdaderamente tú tienes que decir? Claro. Y justo, ¿sabes qué? También tienes el opuesto. Hay gente que solo quiere escuchar su voz. Oh, sí. Y entonces ahí es donde la carga Exacto, ideológica, muy buen punto, muy buen ideológica punto. al rato es únicamente lo que yo pienso, ¿no? Y, Entonces y, es y complejo. anulas toda forma de pensamiento diversa, tienes toda la razón. O sea, Sí, te llevan a un terreno en donde no puedes argumentar o serás cancelado. Es que no hay nada que argumentar. O sea, si hay una persona que nada más se escucha a sí mismo, no dialoga, no existe argumento. O sea, están en perpetuo monólogo. Y pues fíjate, ahí, Karen Burgos nos comenta, sí, por eso es imprescindible conocer el contexto para entenderlo mejor. Tristemente, el avance de la investigación justo se desarrolla a partir de las voces de otros y de la interpretación de uno, ¿no? Yo considero, porque volvemos a decir, o sea, leer un libro de hace 10 años con los ojos de una persona con ese conocimiento, que puede ser incluso más avanzado que el nuestro, no necesariamente significa que estamos captando la esencia que ella quería plasmar o él quería plasmar en ese texto, ¿no? Hola, buenas tardes. a mí, Por la interrupción. Nada más me dejarían dar un pequeño mensaje, por favor. Claro que sí, adelante. Gracias. Por ahí les puse un mensajito. No sepan, yo creo que ya no se van a poder conectar desde la librería. Entonces, más bien lo que hay que hacer es mandar un correo a el correo de karen.cordova@wac.mx, los que tengan más del 80% de asistencias, para que salga su constancia y que pongan el nombre o sea, del nombre que ustedes quieran que aparezca en su constancia. Era todo. Les agradezco mucho. Bonita tarde a todos. Pues ya nos podemos ir entonces, ¿no? Hola, Vamos a hola, ver. hola. Hola, Diana, Víctor. perdón. Es que no alcancé a anotar el correo Karen.Córdoba, B grande, B corta. Es Córdoba V, Karen.Córdoba, todo en minúscula y Está en seguido, el chat, compañero. Sí. @wac.mx. Está en el chat, es mucho más fácil. Wac.mx.
Y entonces ahí mando mi nombre y punto, ¿verdad? Está en el chat. Es mucho más fácil si lo copian del chat. Sí, pero yo ya habían mandado el formulario para asistencia, de hecho. Ah, sí, pero además del formulario, nos están pidiendo que se envíe este correo. Ah, perfecto. Entonces, qué bueno que se clarifica, porque yo había quedado con la idea de que si ya respondí el, el formulario, pues ya no, pero qué bueno que me dicen. Gracias. Pero es que a lo mejor hay gente que asiste, pero no necesita la constancia, no la desea, entonces creo que por eso es más bien la pregunta de quién desea constancia que escriban. Pues gracias, Víctor, porque tu pregunta acaba de aclararnos a todos la información. No, Connie, al contrario. Es que, mira, por ejemplo, yo estoy, mañana me cierran la plataforma para subir mi informe de lo que he hecho en el año. Y entonces yo tengo que justificar en qué uso mi tiempo. Entonces sí me urge la constancia, ¿vale? Rafael, el link ya van como 4 veces que lo pasan. Maestros, un gusto compartir, escucharlos y poder reflexionar en estos tiempos. Feliz Navidad a todos. Saludos. Sí, Compañeros, feliz les pido Navidad. hasta luego. Buenas tardes. Feliz fin de año. Feliz Navidad y un enorme placer haber compartido con ustedes. Me interesó mucho ver cómo están abordando el tema la gente joven, ¿sabes? Cómo la lectura que hicieron de textos y demás me fascinó mucho. Así es que les agradezco mucho y un enorme abrazo a la amadísima Autónoma de Querétaro y a la amadísima Facultad de Filosofía. Bye.